caso del estudio ecográfico es de la placenta, cordón umbilical y el líquido amniótico. Empezaremos por la placenta. Como sabéis, ya en torno a la semana 8, con ecografía transvaginal, podemos ver el inicio del esbozo de la placenta en forma de un anillo hiperrestringente que rodea el saco gestacional. Entre la semana 10 y la 12 ya se desarrolla el corion y vemos la membrana amniótica, empieza la fusión de ambos, y si ponemos ya el doble color ya vemos que existe circulación a nivel del parénquima placentario, y es a partir de la semana 14 aproximadamente cuando ya vemos la estructura de la placenta como ese disco ovoide que habitualmente estudiamos. En cuanto a los grados de madurez, ya sabéis todos, existen 4, es una gradación fisiológica a lo largo de la cronología del embarazo, y el primer grado, que es típico del primer trimestre, es cuando hay un parénquima isodenso de carácter homogéneo. El segundo grado es de características parecidas, pero aparece ya un piqueteado restringente a lo largo de todo el parénquima y puede ser normal hasta la semana 30. El tercer grado aparecen ya tabiques que nacen desde la placa basal y desde la placa coriónica sin llegar a contactar entre ellos, y es típico del tercer trimestre, entre semanas 30 a 36. A partir de la semana 36 podemos encontrarnos ya el cuarto grado, que como sabéis esos tabiques confluyen entre sí, nos dibujan los cotiledones, y en el interior de los cotiledones podemos encontrarnos imágenes de calcificación hiperrestringentes o imágenes lacunares hipodensas que pueden ser pequeñitos lagos vasculares. ¿Qué importancia tiene esta madurez cervical? Pues realmente hoy en día solo se considera que tiene repercusión clínica si aparece de forma muy precoz, porque hasta un 50% de las placentas antes de la semana 33 puede tener alguna calcificación, pero si no es muy extensa o de aparición muy precoz, realmente no hay ninguna repercusión clínica. Cuando sí que aparece precozmente se puede relacionar con enfermedades hipertensivas del embarazo, con diabetes gestacional, con restricción del crecimiento uterino, etc. En cuanto al tamaño de la placenta, como sabéis, más o menos hasta la semana 20 no suele sobrepasar los 3 centímetros el grosor de la placenta, y desde esta semana 20 al término suele alcanzar los 5 centímetros aproximadamente. Aunque existen tablas que relacionan el grosor de la placenta con la edad gestacional, con las semanas de gestación, en la práctica clínica, como sabéis, no medimos el grosor de la placenta, a no ser que de forma subjetiva, igual que nos pasará luego con el líquido amniótico, nos dé la impresión de que existe un exceso de grosor o un defecto de grosor. Y por otro lado también podemos hacer volumetrías de la placenta ecográficas, porque se ha visto que existen determinadas alteraciones que provocan una disminución del grosor de la placenta. Por ejemplo, en las diabéticas sabéis que está aumentado el volumen. Si detectamos en cualquier momento una sospecha de alteración del grosor, lo medimos y efectivamente confirmamos, pues tenemos que poner en marcha los mecanismos y los protocolos para descartar las posibles causas de esta alteración. No me voy a extender mucho porque vamos un poco... En cuanto a la localización de la placenta, sabéis que si está alejada del orificio cervical interno no hay ninguna repercusión clínica, y que algunos autores sí que relacionan determinadas implantaciones, sobre todo en zonas de hipoperfusión, ya sean tabiques, ya sean miomas, con determinadas patologías durante el curso de la gestación. Lesiones que podemos encontrarnos en el estudio. Bueno, pues podemos encontrarnos pequeñas lesiones focales de carácter hipoecoico, como son los lagos placentarios o los depósitos subcoriónicos de fibrina, que realmente son la evolución cronológica de un mismo proceso: depósito de fibrina en los espacios intervellosos y pequeñas trombosis en los vasos vellositarios. Cuando esto alcanza un volumen importante dentro de la placenta, se habla de infarto placentario, y en este caso, en función de la localización y de la extensión, pues ya sí que puede tener alguna repercusión clínica. Otras lesiones hipoecóicas que encontraremos es la aparición de sangrados en el parénquima placentario o en torno al parénquima placentario. Hablamos de hematomas retrocoriales o de desprendimientos de placenta. La imagen es parecida, son imágenes hipodensas entre la inserción de la placenta con el endometrio, y en función de la clínica que da y en función del momento de la gestación en que se produce, hablamos de uno o de otro. Realmente, a nivel cronológico, estas imágenes van cambiando en el tiempo. Generalmente, las primeras 72 horas, las imágenes, los hematomas suelen ser ecográficamente hipodensos. Entre los 3 días y las semanas 10 días se hacen isodensos al parénquima placentario, y después, a medida que se va organizando el hematoma, pueden coger más restringencia. Otra alteración que podemos encontrar ecográficamente, pues los lóbulos accesorios o las placentas subcenturiatas.
Sabéis que son zonas en las que el corión velloso no se desarrolla, no es muy frecuente, pero en algún momento lo vemos, podemos encontrarlo como una masa única o múltiple y el tamaño puede ser diferente. Y ecográficamente lo que vemos es detectamos una placenta normal y en una parte alejada del útero y sin conexión de parénquima placentario con el lóbulo este que estamos viendo, encontramos una masa que puede, ya os digo, puede ser única, puede ser múltiple o de distinto tamaño. Lo que si aplicamos la técnica Doppler sí que vemos que sí que están comunicadas, no con parénquima placentario, pero sí con vascularización. Otro posible hallazgo. Las placentas extracoriales son aquellas en las que la placa coriónica no llega a crecer a la misma altura que la placa basal materna. En este caso se hablan, según los hallazgos ecográficos, de dos tipos de placentas. Las circunvaginatas, que lo que vemos es una especie de tabique placentario que forma como un anillo cerrado y que no suelen tener repercusiones clínicas, y luego las llamadas placentas circunvalatas, en las que sí que no vemos ese anillo cerrado, sino que vemos como un repliegue. El efecto sería este, y lo que vemos ecográficamente son unos repliegues a nivel de la zona de inserción. Aquí tenéis otro ejemplo, y sí que hay algunos autores que asocian este hallazgo con mayor tendencia a las hemorragias anteparto y intraparto, incluso algunos lo relacionan con amenazas de parto pretérmino. Otra posible patología que encontraremos, la degeneración molar. Como sabéis, se sospecha muy desde el principio del embarazo, con la ecografía transvaginal generalmente, se produce como una degeneración hidrópica de las vellosidades coriales y lo que estamos viendo son imágenes lacunares hipoecoicas a lo largo de todo el parénquima, con una imagen típica de la placenta, con una imagen típica que muchos han llamado como copos de nieve o como panal de abejas. Y suele asociarse a otros hallazgos ecográficos que nos van a hacer que tengamos la duda diagnóstica o sospecha diagnóstica más fuerte, como es un útero que tendrá un mayor tamaño del que corresponde a la edad gestacional que estamos explorando y la presencia de quistes luteídicos que, como sabéis, son muy frecuentes. Aparte de esas lesiones lacunares que hemos visto, podemos encontrar también tumoraciones sólidas, lesiones sólidas. Suelen ser tumores de cualquier característica, benignos o malignos propios de la placenta o metástasis. Realmente las imágenes ecográficas de las tumoraciones sólidas es muy variable porque va a depender de que haya degeneración en su interior o no. Lo más frecuente son los tumores benignos, los coriangiomas, que suelen tener unas características ecográficas de imágenes masas ovoideas, bien delimitadas, con una cápsula que es un poquito más refringente y el interior, a no ser que exista una degeneración en su interior, suele ser isodenso con el parénquima. Y nos vamos a centrar un poquito más en otra patología que aquí sí que tiene más importancia, la placenta previa y el diagnóstico ecográfico y el manejo que podemos orientar clínico. Como sabéis, hoy en día el gol estándar para el diagnóstico de placenta previa es la ecografía transvaginal, puesto que nos va a dar una sensibilidad, especificidad y valores predictivos muy elevados, que además es una técnica diagnóstica muy segura y que se puede hacer incluso con la mujer sintomática, sangrando. Sí que tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico definitivo de placenta previa, aunque normalmente actualmente la sospechamos ya con la ecografía que se hace de forma sistemática en el segundo trimestre, no vamos a poder hacer un diagnóstico definitivo hasta que no estemos en torno a la semana 30-32, cuando el segmento uterino se ha desplegado completamente y la localización placentaria ya va a ser estable, no se va a mover. Para hacer el estudio, el corte que necesitamos es exactamente el mismo que obtenemos para hacer la medición del cuello uterino. Y si en el momento en que tenemos este corte no vemos directamente ahí la placenta, pues hacemos un recorrido por los 4 cuadrantes buscando tejido placentario. Existe una clasificación ecográfica que es válida para el segundo y tercer trimestre, no para el primero, en función de la distancia que haya entre la lengüeta placentaria y el orificio cervical interno. De esta forma se considera que la placenta es inserta cuando esa distancia es mayor de 5 centímetros, se habla de placenta de inserción baja cuando está entre 2 y 5 centímetros, la placenta previa marginal entre 1 y 2 centímetros y todo lo demás ya se consideran placentas oclusivas. ¿Qué importancia tiene esta clasificación? Pues la posibilidad de orientar si podemos predecir la posibilidad o no de intentar un parto por vía vaginal. Hay un predictor que, como os he dicho, se tiene que hacer eso en torno a la semana 30, no antes, para ver si se puede intentar o no el parto vaginal, que es el grosor de la cuña que llega cercana al borde del orificio cervical interno y el ángulo que forma esa cuña
con la prolongación del canal cervical. De forma que si la cuña es delgada, por debajo de 1 centímetro, y el ángulo que forma es de menos de 45 grados, las probabilidades de que se complique con una hemorragia el intento de parto vaginal son muy bajas y por lo tanto podremos intentar el parto vaginal. Y no es así si tenemos una cuña gruesa o con un ángulo igual o superior a 45 grados, en los que las probabilidades de que la señora se ponga a sangrar en el momento que iniciemos el trabajo de parto son muy elevadas. Eso sobre la placenta previa. Otra posible patología, el acretismo. Sabéis que es cuando hay una invasión del tejido trofoblástico sobre el miometrio y que puede extenderse en profundidad, alcanzando serosa, incluso órganos vecinos, lo más frecuente la placenta. Realmente, hoy en día, aunque el diagnóstico de acretismo es un diagnóstico histológico, y eso lo tenemos que tener claro, pero podemos tener una sospecha ecográfica. Para ello, tendríamos que hacer un estudio muy detallado de la interfase entre la placenta y el miometrio, que normalmente se ve como una zona econegativa de más de 1 milímetro, irregular. Entonces, se han descrito una serie de criterios de ecografía convencional en 2D que nos harán sospechar la posible aparición de un acretismo, y luego lo podremos confirmar con una serie de criterios aplicando la técnica Doppler. Estos criterios son que se pierda esa zona hipoecoica, que sea menos de 1 milímetro o desaparezca completamente, que se adelgace o se rompa la serosa uterina y la interfase con los órganos vecinos, en concreto la vejiga, porque es lo más frecuente, ya he dicho, que aparezcan masas exofíticas, o hay también una imagen que es debida a la dilatación de los vasos que están infiltrando el miometrio, que es la presencia de sonolucencias a lo largo del parénquima placentario que han descrito como el queso suizo. Una vez tenemos la sospecha con la ecografía 2D, pues intentaremos ver si podemos reforzar ese diagnóstico con criterios Doppler. Aplicamos el Doppler y serán criterios de sospecha más importante si encontramos flujos lacunales placentarios difusos en el parénquima placentario, si hay una hipervascularización en la interfase vejiga-serosa, si aparecen lagos vasculares con flujos turbulentos de alta velocidad y ondas de baja resistencia, o si hay vasos muy dilatados en la zona subplacentaria. Con la aplicación de la técnica Doppler aumentamos mucho la sensibilidad diagnóstica. ¿Qué importancia tiene esto? Vamos a hacerle un estudio de la interfase placenta-miometrio a todas las gestantes cuando vienen en el segundo trimestre o durante el tercer trimestre de la exploración. No, porque eso no sería coste efectivo. Entonces, ¿en qué pacientes tendríamos que hacer un poquito más de hincapié en este sentido? Pues aquellas pacientes que tienen factores de riesgo para acretismo. El factor de riesgo más importante es la existencia de una cesárea anterior. Se ha visto que entre un 10 y un 25% de mujeres con una sola cesárea pueden tener cierto grado de acretismo, y esto aumenta a más del 50% si hablamos de 2 o más cesáreas. Otros factores de riesgo que también debemos de tener en cuenta es que encontremos una placenta previa, sobre todo si la mujer ya ha tenido una cirugía sobre el útero, si hay antecedentes de maniobras quirúrgicas en el interior de la cavidad uterina que nos pueden haber provocado un síndrome de Angelman, si hay un mioma submucoso, si tenemos antecedentes de que esta mujer en otros partos ha hecho problemas de retención placentaria, y también se asocia con el tabaquismo y con edades maternas avanzadas. Pero bueno, lo más importante, los que tenéis aquí. Y eso en cuanto a la placenta. Pasamos al cordón umbilical. El estudio normal del cordón umbilical, lo que hacemos habitualmente es ver su inserción a nivel de la placenta, que suele ser, como sabéis, medial, ver su entrada en abdomen fetal para ver que la pared está cerrada y estudiar su vascularización. Sabéis que la vascularización la estudiamos o bien con modo 2D, haciendo un corte transversal y confirmando que están los 3 vasos, las 2 arterias y la vena, o bien aplicando la técnica Doppler en la entrada del cordón en abdomen fetal y viendo cómo se desdoblan las arterias y rodean la vejiga. Y además de esto, tenemos que fijarnos también en que exista la rotación en espiral del cordón, que es muy importante, porque se ha visto que la no rotación del mismo se asocia a peores resultados perinatales y complicaciones obstétricas. ¿Qué patologías nos podemos encontrar en el cordón? Bueno, pues podemos encontrar una alteración en el número de vasos, la arteria umbilical única, que es lo más frecuente. Sabéis que se puede encontrar hasta en el 1% de los embarazos. Realmente, la mayor parte de las veces no tiene significación clínica, pero hemos de saber que un 6% de las arterias umbilicales únicas se van a asociar a otra alteración fetal y tenemos que buscarlas y descartarlas para estar tranquilos. Podemos encontrarnos también alteraciones en la inserción del cordón, que en vez de entrar en la zona central de la placenta, entre o bien en un lateral o incluso alejado y se discurran por las membranas.
Pues ante la sospecha de, por ejemplo, una inyección marginal, se puede aplicar la técnica Doppler y ver cómo efectivamente, en este caso, el cordón está entrando en el borde placentario. Y luego es muy importante también el tener en cuenta la posibilidad de existencia de los vasa previa. Sabéis que es cuando los vasos del cordón están sobre el orificio cervical interno. Si se inicia un trabajo de parto o se hace una amniorexis, se puede provocar una hemorragia importante cataclísmica y con una alta mortalidad. Entonces es importante estar atentos a esto. ¿Cómo sospecharemos la presencia de un vasa previa ecográficamente? Bueno, pues en la ecografía 2D podemos encontrarnos o sospechar que puede existir cordón sobre el orificio cervical interno si vemos imágenes ecorefringentes, ya sean longitudinales o ya sean transversales, sobre el orificio cervical interno. En este caso aplicamos la técnica Doppler y efectivamente nos pone de manifiesto que hay ahí vascularización y hemos de tener cuidado. Otra posibilidad, nudos verdaderos de cordón. Sabéis que no es fácil de diagnosticar ecográficamente, que tampoco es que sean muy frecuentes, pero bueno, nos pueden dar algún susto y pueden dar algún resultado obstétrico muy favorable. Entonces, sospecha ecográfica de nudo verdadero de cordón, se ha descrito un signo, que es el signo del cordón del ahorcado. Consiste en obtener un corte transversal del cordón, normal, con las dos arterias con la vena, rodeado por el propio cordón. Sería esta imagen la que veíamos en 2D. Una vez tenemos esa sospecha diagnóstica, podemos intentar llegar a la confirmación, bien sea aplicando la técnica Doppler o bien con técnicas de 3D y 4D en el que vemos realmente el nudo tal cual. Hay algunos autores que nos dicen que si sobre esta imagen hacemos un giro de 90 grados del transductor, obtenemos esta otra imagen, en la que tenemos la zona ahorcada del cordón umbilical y podemos medir el calibre de la vena. En este caso, hay algunos autores que piensan que en función de la disminución del calibre podemos hacer una predicción de si puede haber síntomas asfícticos en el feto. Y luego otra cosa que últimamente se está haciendo cada vez más es medir el área del cordón umbilical en cortes transversales, que es una especie de medida de la cantidad de gelatina de Barton que hay en el cordón umbilical. Desde hace ya mucho tiempo se relacionó la alteración en el calibre del cordón umbilical con determinadas patologías, como la hipertensión inducida del embarazo, la diabetes gestacional o los retardos de crecimiento. Y cada vez con más fuerza están apareciendo publicaciones que nos lo indican como predictor de macrosomía fetal. Se ha visto que hay una relación entre peso fetal y el aumento del área del corte transversal del cordón, y ya se han hecho tablas en las que se da una normalidad de cordón para cada edad gestacional. De forma que muchos autores ya han demostrado que el diámetro del cordón umbilical se incrementa en función de la edad gestacional y que además esto se va a correlacionar con el peso fetal. Esta correlación es muy buena, es lineal y alcanza un momento muy bueno de aproximación de peso fetal en torno a la semana 32. Luego este aumento se estabiliza y a partir de la semana 35 muchos autores nos dicen que ya no existe correlación, o sea que el momento de hacerlo sería en torno a la semana 32. Los que más han estudiado este tema es el grupo de Cromie y ellos proponen que el área del cordón puede ser un buen predictor del peso fetal, puesto que en los artículos, en las investigaciones que han hecho, han encontrado que la proporción del área de cordón es estadísticamente significativa mayor en los fetos macrosómicos que en los fetos con peso normal, y que además es muy buen predictor, predictor para pesos fetales extremos, por encima de los 4 kilos, y también con diferencia estadísticamente significativa. Se han hecho, como os decía antes, neumogramas que establecen esa relación lineal y con la edad gestacional, y se propone relación con macrosomía fetal cuando el área de cordón es superior al percentil 95 al calculado como normal para esa semana. ¿Cómo hacen la medición? Bueno, pues cogen un corte transversal del cordón, miden el área total, luego cogen el área de cada uno de los vasos, suman los 3 vasos, lo restan al total del cordón y obtienen la cantidad de gelatina de Barton que tiene ese cordón. Y por último, con respecto al cordón, el diagnóstico de las circulares. No es fácil diagnosticar circulares de cordón, son bastante frecuentes además en la práctica clínica. La significación clínica es muy controvertida, la mayor parte de las veces no pasa nada, pero puede haber asfixia fetal. Y ecográficamente lo que se ha descrito como
signo ecográfico en 2D de sospecha es el signo de la muesca. El signo de la muesca no es más que una depresión de la piel del feto, generalmente a nivel del cuello, porque es lo más frecuente, que es la depresión que causa el cordón cuando se apoya. Sería esta imagen que veis aquí, esta imagen que veis aquí. Ante esa sospecha, ¿cómo podemos aumentar la sensibilidad diagnóstica? Pues como siempre, el Doppler siempre nos echa una mano. Ponemos el Doppler y vemos el cordón dando circulares en una extremidad, en el cuello, aquí tenéis otra imagen, y todavía lo veremos con más claridad si aplicamos técnicas de 3D. Por ejemplo, en este caso, veis ahí la circular de cordón totalmente. Algunos autores están también intentando medir, si hay algún signo ecográfico que nos haría predecir si hay riesgo de asfixia fetal en las circulares de cordón. Y lo que hacen, no he encontrado ningún esto, pero lo que hacen es medir el ángulo que forma la muesca con la calota, cuando la circular es de cuello. Y en función de la amplitud de ese ángulo, establecen si hay mayor o menor riesgo de que exista hipoxia fetal. Y ya lo último, lo más cortito, porque hay menos novedad, la evaluación ecográfica del líquido amniótico. Como sabéis, el equilibrio entre los factores que hacen que desaparezca el líquido amniótico, el más importante, la devolución fetal, con los factores que producen el líquido amniótico, el más importante, la orina fetal, es lo que nos va a dar el total. ¿Cómo medimos clínicamente la cantidad de líquido amniótico? Pues lo hacemos con ecografía, generalmente de forma subjetiva. Si subjetivamente nos parece normal, no pasamos a más. Si subjetivamente nos parece que hay una alteración por exceso o por defecto, pasamos a intentar objetivar y medir esa cantidad de líquido. Hay 3 posibles técnicas, como sabéis. La medida del índice de líquido amniótico, cogemos el útero, lo dividimos en 4 cuadrantes y medimos las lagunas máximas de cada uno de los 4 cuadrantes, teniendo en cuenta que estamos midiendo lagunas en las que no hay partes fetales ni hay cordón umbilical, y las sumamos. Ya tenemos el índice de líquido amniótico. Otra posibilidad, de las 4, elegimos aquella que es superior, la mayor. Segundo. Y otro es la correlación entre los 2 diámetros de la laguna máxima, que lo que hacen es medir los 2 diámetros en longitud del transversal y los multiplican. En función de esto, se establece la normalidad. Con el índice de líquido amniótico se considera normal entre 8 y 18 centímetros, con la laguna máxima entre 2 y 8 centímetros y con los 2 diámetros entre 15 y 50. Por encima y por abajo ya se catalogan de patología y gramios oligoamnios. Una vez hemos encontrado el diagnóstico de alteración del líquido amniótico, pondremos en marcha los protocolos específicos para descartar las posibles causas de cada una de ellas. Y siempre sabiendo que el pronóstico va a ser peor a mayor gravedad del oligoamnios o del hidramnios y a más precocidad en su aparición. Y ya la última diapositiva de todas, ¿qué posibilidades ecográficas tenemos también de manejo de las alteraciones del líquido amniótico? Pues tenemos 2 posibilidades, que son el sacar el exceso de líquido o el introducir líquido cuando hay poco, ¿vale? Como sabéis, el amniodrenaje, la principal indicación es para los hidramnios que se establecen de carácter agudo y que son sintomáticos, y las amniinfusiones, la indicación actual es para aquellos embarazos que están complicados con oligoamnios y que el meter suelo fisiológico en el interior de la cavidad nos va a dar algún beneficio, ya sea diagnóstico, por ejemplo, poder hacer un buen estudio morfológico del feto, o bien sea terapéutico. Por ejemplo, hay algunos autores que lo utilizan para disminuir la posibilidad de alteraciones cardiotocográficas en el trabajo de parto. Otros lo utilizan para conseguir mejores condiciones para hacer versiones externas, etc. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.